Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana 19 con matemáticas y tenemos el tema posición relativa de las rectas. Hoy vamos a trabajar en el texto de matemáticas en las páginas 36 y 37 y en el cuaderno de trabajo en las páginas 38 y 39. Un interesante tema para aprender. Posición relativa de las rectas. Por favor, poner mucha atención. Dice, posición relativa de las rectas. Vamos a ver el desequilibrio cognitivo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre semirrecta o segmento de recta? Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, una recta no tiene ni principio ni fin y contiene infinitos puntos. Una semirrecta tiene un principio en un punto, pero es infinita en uno de los sentidos. En cambio, un segmento tiene un principio y tiene un fin. Durante un paseo, dice, a la provincia del Napo, Gabriela observa un puente en el que se pueden distinguir diferentes rectas. ¿Qué elementos geométricos y qué clase de rectas se pueden identificar? En el gráfico se pueden identificar los siguientes elementos geométricos y diferentes clases de rectas. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos, dice, un punto. El punto, ¿qué es un punto? El punto no tiene dimensión ni medida y se denota con una letra mayúscula. Por un punto pueden pasar infinitas rectas. Recta, vamos a ver qué es una recta. Una recta tiene infinitos puntos y se extiende infinitamente en sentidos opuestos. Se la puede nombrar mencionando dos puntos o con una letra minúscula. Ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Se puede nombrar con dos letras mayúsculas, dos puntos, o sea, o también con una letra minúscula, ¿no? Segmento, vamos a ver qué es un segmento, es un trozo de recta limitado por dos puntos llamados extremos. Se lo nombra mencionando sus puntos extremos, se escribe en este caso LK y una rayita encima, ¿no? Y se lee segmento LK. Semirrecta o rayo, vamos a ver qué es una semirrecta o rayo. Un rayo se extiende en un solo sentido, se lo nombra mencionando su origen y otro punto por donde pase. Se escribe FD, en este caso hemos puesto las letras FD con una flechita encima, ¿no? Y se lee semirrecta FD. Otra figura geométrica que no se puede definir es el plano. También tiene infinitos puntos, pero al contrario de la recta, se extiende en muchas direcciones. No tiene fronteras, sin embargo, para representarlo en papel, se usa una figura de 4 lados. Rectas paralelas. Son rectas y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Se escribe M, en este caso M, dos rayitas verticales N, y se lee la recta M es paralela a la recta N. Acá también tenemos, dice, se escribe A, dos rayitas verticales, B, se lee la recta M es paralela a la recta N. Rectas secantes. Las rectas secantes tenemos de dos clases, las oblicuas y las perpendiculares. Vamos a ver las oblicuas, dos rectas que se cortan y que no forman ángulos rectos. Son rectas secantes, oblicuas. Se escribe en este caso X, una rayita inclinada Y, que se lee la recta X es oblicua a la recta Y. En las rectas secantes perpendiculares, dos rectas que se cortan y que forman ángulos rectos son rectas secantes perpendiculares. Como el ejemplo que tenemos aquí en la gráfica, se escribe P, una rayita vertical Q y con una rayita arriba una flechita, y se lee la recta P es perpendicular a la recta Q. Rectas coincidentes. Son rectas coincidentes cuando coinciden en todos sus puntos y siguen la misma dirección, así como tenemos aquí el ejemplo. La recta AB y luego tenemos la recta C que está en la misma dirección. Dos rectas en el plano pueden o no tener puntos en común. Aquí tenemos un resumen más o menos de lo que hemos visto, la posición relativa de las rectas. Por ejemplo, son secantes cuando tienen un punto en común. El caso de las oblicuas y las perpendiculares. Las paralelas no tienen puntos en común y las coincidentes, todos sus puntos son comunes. Bien, vamos al cuaderno de trabajo, a la página 38 y 39 y vamos a hacer las siguientes actividades. Dice, número 1, dibuja en el espacio en blanco
los elementos que se solicitan a continuación. Vamos a dibujar un punto y vamos a ponerle la letra M. Vamos a ver el punto entonces y le ponemos la letra M. Luego nos dice dibuja un rayo MN. Vamos a ver el rayo MN, o sea es una semirrecta. Ponemos los puntos y ponemos la letra M y acá ponemos el otro punto y la letra N. Luego nos dice un segmento XY. Sabemos que un segmento es aquel que tiene principio y tiene fin. Vamos a poner el punto en un extremo, la letra X y luego el otro punto en el otro extremo y la letra Y. Y luego nos dice que dibujemos una recta T. Recordemos que podemos nombrar a las rectas con una sola letra minúscula o con dos letras mayúsculas. Y la recta es aquella que tiene flechita en ambos extremos y se extiende indefinidamente. Ponemos la letra T. Bien, entonces así hemos cumplido con esta actividad. Vamos a la siguiente. Dice en el siguiente gráfico repasa con azul dos segmentos y con rojo dos semirrectas. Segmentos tenemos algunos. Aquí tenemos uno, son aquellos que tienen principio y tienen fin. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. En fin, vamos a rayar con azul entonces dos segmentos. Ahí tenemos uno y voy a rayar por acá otro. Luego nos dice con rojo dos semirrectas. Semirrectas son estas, están en forma de flechitas. Aquí tenemos una, dos, acá tenemos otra, acá tenemos otra. En fin, pero vamos a rayar dos. Aquí tendríamos una y acá tenemos la otra. Bien, vamos con la siguiente actividad. Dice, utiliza los puntos y traza sobre ellos un par de rectas paralelas, un par de rectas perpendiculares y un par de rectas secantes oblicuas. Vamos con las rectas paralelas, vamos a, utilizando los puntos, dice, ahí tenemos las rectas paralelas, vamos con las rectas perpendiculares, ponemos una horizontal y otra en vertical y ahí tenemos un par de rectas perpendiculares. Vamos con las rectas secantes, ponemos una y ahí tenemos la otra recta secantes, oblicuas. Bien, dice, construye el gráfico que se solicita a continuación. Traza una recta M. Vamos a trazar la recta M. Ahí tenemos la recta M. Luego dice, sobre la recta M, traza una recta perpendicular N. Vamos a trazar la recta perpendicular y le ponemos la letra N. Luego dice, sobre las rectas M y N, traza una recta secante oblicua X. Ahí tenemos la recta secante oblicua X. Y luego dice, traza una recta R, paralela a la recta X. Ahí tenemos la recta R paralela a la recta X y ponemos la R. Bien. Luego tenemos la actividad 5, dice, observa el gráfico y completa con una línea vertical, dos verticales o una inclinada oblicua, según la relación de segmentos y rectas. Aquí tenemos que ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos, ya sabíamos que la letra minúscula con una flechita encima, que es una recta, significa recta, ¿verdad? Acá también tenemos, entonces vamos a buscar, esta sería la recta. Pero dice, entonces es esta que está acá. En relación a la B, que está acá, ¿qué tipo de relación tiene? Si es perpendicular, si es oblicua o si es paralela. En este caso, como vemos que estaba para acá y esta está así inclinada, obviamente sería oblicua. Luego tenemos, vamos a poner oblicua, luego tenemos CD. Vamos a ver la C la tenemos aquí. Esta es la C. Y la D la tenemos acá. Estas sí son paralelas. Esta es la C y esta es la D. Son paralelas. Luego vamos con la C con la E. La C con la E la tenemos. Estas son perpendiculares. La D con la B tenemos. ¿Dónde está la D con la B? Esta es oblicua. Y tenemos la A con la E, que es acá. También serían paralelas, ¿no? Luego vamos acá con las mayúsculas. Recordemos que estos, cuando tenemos esta línea sin flechita, es segmento. Vamos con el segmento PQ. El segmento PQ sería este. Este sería el segmento P y el Q sería acá. Entonces, ¿qué tipo de segmento es este? Vamos a ubicarle, es oblicua.
Acá también tenemos el segmento PN. Tenemos el segmento P y N. Lo tenemos acá. ¿Qué tipo de segmento es? Y vamos ubicando cada uno de estos segmentos. MN, luego tenemos NP, SO y OS. Bien, así hemos terminado esta actividad. Vamos a la siguiente. Dice, trabajo colaborativo. Formen equipos de trabajo, recorten de una revista o gráfico el que se puede evidenciar la posición relativa de las rectas. Nombre las rectas o segmentos que encuentren como en el ejercicio número 5. Aquí solo tienen que ver en las revistas y recortar, ¿no? La actividad 7 dice, pregunta e indaga en qué figuras geométricas se evidencian segmentos paralelos, en qué figuras geométricas se evidencian segmentos secantes y en qué figuras se evidencian segmentos perpendiculares. Vamos con la primera que dice en qué figuras geométricas se evidencian segmentos paralelos. Un ejemplo sería el rectángulo, también podría ser el cuadrado. Aquí tenemos segmentos paralelos. Este es paralelo a este de acá. Este es paralelo a este de acá, ¿no? La otra dice en qué figura geométrica se evidencian segmentos secantes. Podría ser en la circunferencia con una cuerda o una secante mismo que atraviesa los dos puntos, ¿no? Y luego nos dice en qué figura se evidencian segmentos perpendiculares, que podría ser en el cuadrado, también en el rectángulo. Aquí tenemos una horizontal y una vertical, ahí tendríamos segmentos perpendiculares. Bien chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. No se olviden que en la descripción del video les dejo también la ficha con las preguntas de esta clase.